Buenos días, Buenos Jessica, días, Miss. María, Lo que Virginia, pasa Carmen. es que Dígame. yo ayer Buenos no me días, pude licenciada. conectar, Miss, porque tuve un inconveniente, Buenos por eso días, lo Miss. estoy haciendo hoy. No se preocupe, igual recuerde que el programa está grabado y cualquier cosa que la maestra no haya dicho está grabado. Ok, Miss. Listo. ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal la semana? Ya hoy es el último día de la semana. Enfermita con Miss. Están enfermitos. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Cómo han pasado? Jessica. ¿Quiere hablar, Jessica? Buenos días, licenciada. Ahí con un poquito de problemas para poderme conectar porque está mi suegra enferma y me toca ir a cuidar al hospital. Entonces, por eso no he presentado casi todas las tareas. No se preocupe, igual a cualquier maestro le tiene que dar su... para que le pueda ayudar en revisar tareas. ¿Sí? Ya. Ok. Gracias, mi. Ya, y el resto, los hombres están callados, los hombres hoy día. Se nos han ido los hombres hoy. Buenos días, Miss. Ay, llegó uno, Dica, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien, me alegro entonces. Ya sabemos que tanto las chicas y los chicos están muy bien. ¿Ya? Buenos días, licenciada. Buenos días, ¿no? En esta semana número 7, vamos a trabajar ya un valor, que en este caso vamos a hablar sobre la solidaridad. Creo que todos en algún momento hemos sido solidarios con nuestro prójimo, familiares. Bueno, prójimo ya abarca lo que son los familiares, amigos y todo. Entonces aquí vamos a ver un pequeño video corto de lo que es la solidaridad. ¿Qué ejemplo, no? ¿A quién no nos ha pasado eso? ¿Mm? A veces hay cosas que podemos hacer sin necesidad, no solamente llamamos solidaridad dar dinero, sino podemos hacer hay cosas como en el caso de la chica cogió, le detuvieron el ascensor, en el caso que es más alto se cogió el globito, ¿ya? Cosas así que podemos hacerlo cada uno de nosotros sin necesidad de dar dinero. Entonces eso demuestra mucho de cada uno de nosotros, de los valores que hemos recibido dentro de nuestro hogar en la casa. Así. Entonces, no
pierdan la oportunidad, si en el caso está dentro de sus manos, poder ayudar a alguien, lo pueden hacer. Recuerde que usted ayuda y Dios le ayuda 2 o 3 veces más. Porque Así es, Miss, gracias. nuestro mundo es tan redondo, perdón, y todo lo que hacemos se nos multiplicará cada uno. Ya. El día de hoy vamos a trabajar en matemáticas. Primero vamos a trabajar ahorita, ¿ya? Los saberes previos del tema que vamos a trabajar. Yo quiero que me observen esta imagen que está aquí y en esta imagen me digan qué observan. ¿De qué creen que vamos a hablar hoy? A ver. Podemos observar que está una N, la Z, la Q, la I. Hay números, ejemplos, me asumo yo. ¿Qué más podemos observar? ¿O qué tema cree que vamos a trabajar? A ver, los escucho. Díganos más. Aquí estamos para aprender. Dígale a usted. Son las ecuaciones. Son ecuaciones. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Quiere decir qué tema vamos a trabajar hoy, de acuerdo a la imagen que está viendo ahí. Pueden ser fracciones, Miss. Ya, fracciones. ¿Quién más? Ecuaciones, fracciones. Vamos. Porque también hay Números naturales, números reales. Ya, números reales. ¿Alguien más? Uno más y comenzamos. Números enteros. Números enteros, Números positivos y números negativos. positivos y negativos. Muy bien. Bueno, el tema de hoy es los números reales. ¿Sí? Primero vamos a hacer, recuerde cuando era ecuación que iba a haber un signo igual en medio del ejercicio y en este caso no hay un signo igual. Entonces ecuación no era. Ya recordemos las clases anteriores. Números enteros, positivos y negativos, sí. El tema en sí se llama números reales. ¿Ya? Vamos a ver qué son los números reales. Dice, los números reales son cualquier número que corresponda a un punto en la recta real y pueda clasificarse en números naturales, enteros, racionales e irracionales. ¿Sí? Entonces, ¿de quiénes vamos a hablar? De los números reales. Reales. Vamos, denme un segundito. Aquí está. Vamos a ver ahorita un video pequeño de qué es, vamos a recordar qué son los números reales, porque todos lo sabemos, pero no nos acordamos en este momento. Entonces vamos a recordar a qué se llaman números reales. Como vimos, decía que los números reales es el conjunto de números naturales, enteros, racionales e irracionales, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos. En este vídeo vamos a hablar en términos generales de lo que son los números reales. Antes debemos hablar de varios conjuntos de números que conforman precisamente esos números reales. Comenzamos con los números naturales, que son los conformados por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sigue hasta infinito. Son los primeros números que estudiamos en nuestros cursos de matemáticas y que se generaron por la necesidad del hombre de contar. Luego aparecen los números enteros. Los números enteros están formados por cantidades enteras positivas, cantidades enteras negativas y el número neutro, que es el 0. Podemos observar que luego el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros. Para visualizar esto mejor, podemos darnos cuenta que a partir del 1, los números positivos son los mismos números naturales. El siguiente conjunto de números es el conjunto de los números racionales, que se representa con la letra Q. Un número racional es aquel que tiene la forma
A partido B, donde A y B son números enteros cualquiera, pero con la condición de que B tiene que ser diferente de 0, ya que la división por 0 no está definida. Son ejemplos de números racionales cantidades tales como 4 tercios, menos 7 medios. Para estos dos ejemplos, el 4 sería la A y el 3 sería la B. Es decir, el 4 es el numerador y la B es el denominador. Lo mismo para el segundo ejemplo. En este caso A sería menos 7 numerador y B sería el 2 denominador. El siguiente conjunto que vamos a tratar es el conjunto de los números irracionales, que se representan con la letra I. Son expresiones que no se pueden establecer como los racionales, es decir, de la forma A sobre B. Como ejemplos de números irracionales tenemos raíz cuadrada de 2 es un número irracional, raíz cuadrada de 3 es un número irracional, el número pi, muy conocido, es un número irracional, raíz cuadrada de 5 es un número irracional. Ahora podemos definir con mayor claridad los números reales. Podemos decir que los números reales es la agrupación de todos los conjuntos anteriores, de los naturales, de los enteros, de los racionales y de los irracionales. Es decir, los números reales son todos los números anteriores. Como los números enteros y los números naturales están contenidos en Q, es decir, en los números racionales, podemos en definitiva decir que los números reales son la unión de los números racionales con los números irracionales. Pero ¿qué número no sería un número real? Si tenemos la siguiente cantidad, 5 partido 0, esto no es un número real porque la división por 0 no está definida. De ahí la salvedad que en los números racionales el denominador tiene que ser diferente de 0. Si tenemos raíz cuadrada de menos 2, este tampoco es un número real, debido a que los números negativos no tienen raíz cuadrada en los números reales. De la misma forma podemos establecer raíz cuarta de menos 16 no es un número real, porque los números negativos no tienen raíces pares. Así podemos saber lo que es un número real y cuáles no son números reales. Ya. ¿Qué les pareció recordar eso? A ver. Estaba entretenido. Estaba entretenido. Ya. Interesante, profesora, porque hay unas cosas que uno ya ni se acuerda. Por eso yo dije que vamos a recordar, porque ya solo lo conocíamos, pero no nos recordábamos en este momento, ¿no? Entonces ahí podemos observar cuándo son los números reales, ¿no? Sí. ¿Cuándo eran los números reales? Era el conjunto de los naturales. ¿Qué más? Números enteros. Ya. Y los Irracional. Números racionales, Muy irracionales. bien, excelente, ¿no? ¿Cómo yo identificaba los números reales? Con la letra Con la letra Q. los números reales. Con la letra N. R. R, muy bien. ¿Y los números naturales? Con la letra N. Ya, muy bien. ¿Y los números enteros? La N. También. La Z. La E. La Z. Z. Muy bien. Entonces, ahora, aquí está. También estos números tienen propiedades. Una de las propiedades más importantes, de las tres más importantes, es la propiedad conmutativa
asociativa y distributiva, ¿no? La conmutativa, como podemos observar, recordando, ¿no? Si yo sumo 7 más 3, es lo mismo que yo sume 3 más 7, es decir, cuando nos decían en la escuela el orden de los factores no va a alterar nuestro producto, ¿ya? En la suma se puede hacer esto, yo puedo intercambiarlos sumando, pero al final me va a dar la misma respuesta. Y de igual manera, cuando yo le estoy tomando las tablas a mi hijo, yo digo 3 por 5 y él dice 15, y si te digo 5 por 3, 15. Entonces, de igual manera, yo puedo cambiar el orden, pero el resultado va a ser el mismo. Cuando hablamos de la propiedad asociativa, su palabra lo dice, vamos a asociar fracciones o números para que me den un resultado. Yo puedo tener aquí 2 más 4 y más 7, como puedo también tener 2 más y le encierro el 4 más 7, igual me va a dar un mismo resultado. Y de igual manera, cuando hablamos de la multiplicación, tenemos 3 por 7, entre paréntesis por 5, como 3, y pongo paréntesis adentro de 7 por 5, me va a dar el mismo resultado. Y la distributiva es la que va a distribuir, como su palabra también dice. Entonces, yo puedo distribuir de diferentes maneras, ya sea en multiplicación o en suma, ¿ya? 2 y 3 más 5, como 3 más 5 por 2. ¿Sí ve? Lo que hemos cambiado es su orden, pero igual está haciendo el trabajo, ¿ya? Como tarea tienen ustedes este que está aquí, ¿ya? Dice, clasifica los números en N, Z, Q, I y R. Yo que tengo esa tarea atrasada. ¿Aló? ¿Ya? Clasifica los números en N, Z, Q y R. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si yo les pregunto a ustedes, literal A, ¿cuál de estos es el literal A? A ver. Dice A menos 100. ¿Cuál sería la letra que le va a acompañar a él? ¿Qué tipo de clasificación sería? La Z. La Z, ya, muy bien, porque eso es un número entero negativo. ¿Ok? Si yo diría el literal E, ¿qué tipo de clasificación sería? La I. La I, ¿ya? Muy bien. Y si yo les digo el literal L, ¿qué tipo de número sería? También la I. La I, La Q. la L, aquí, la L que está aquí. ¿Qué tipo de literal sería? A ver. No puede ser la Q porque El literal I. el literal I. Ninguno, porque hay un 0. Cierto, ¿no? R. Siempre que es el micrófono. ¿Qué tipo de literal sería? R. R, ¿sí? Porque es el conjunto de qué? De números racionales, irracionales y naturales. Perdón, y enteros. Porque recordamos que los naturales son el uno. Todos ahí. Así es, ¿ya? Esto es lo que va a estar en la guía para que ustedes puedan trabajar. Ahora, vamos a ver un segundito. Las propiedades. Un ejemplo para que igual lo tengan. Ahora bien, conociendo ya los números reales, sus propiedades. Las propiedades básicamente son reglas, son hechos que toda álgebra y en todas las operaciones aritméticas van a existir. Por ejemplo, tenemos 3 propiedades básicas para los números reales: la conmutativa, propiedad asociativa y la propiedad distributiva. Primero, la propiedad conmutativa. La palabra conmutar, quiere decir cambiar de posición. De tal manera que si yo tengo A más B, va a ser lo mismo a poner B más A. Si nos damos cuenta, A y B están alternadas en su posición. Lo mismo, esta es una propiedad conmutativa para la suma, y esta de aquí sería propiedad conmutativa para la multiplicación. Vemos que lo mismo, A y B es lo mismo a que yo cambie de posiciones, B por A.
Entonces, es muy clara esta propiedad. Como ejemplo, podemos poner, si queremos para la suma, yo sé que 7 más 3 es lo mismo a colocar 3 más 7. Esto me da 10, esto me da 10, entonces no hay pierde ahí. Ahora, esta de abajo, por ejemplo, si yo pongo un 5 por 3, nuevamente es lo mismo poner también un 3 por 5. No importa el cambio de posición, para cualquier número real siempre va a ser de esta manera. Ahora, la siguiente propiedad es la asociativa. Y esta asociativa tiene que ver con asociar términos, con agrupar primero operaciones, trabajarlas de manera asociada. En este caso, si tengo la propiedad asociativa para la suma, me doy cuenta que si yo asocio dos términos aquí, de los tres que existen, es lo mismo a dejar el primero solo y asociar otros dos. Entonces, pues nos damos cuenta que no hay tanto problema, ¿no? Por ejemplo, para la suma, podría quedar un 2 más 1 asociado y luego un más 3 afuera. Y esto será lo mismo a colocar un 2 primero afuera y luego asociar el 1 más el 3. 2 más 1 me da 3 y ya que tengo las sumas, sumamos este 3 y me da 6. Ahora acá asociamos primero esto, 3 más 1 me da 4 y luego más 2 me da 6. Entonces nos damos cuenta que se cumple. De la misma manera existe una propiedad asociativa para el producto o para la multiplicación que vemos aquí. Asociar de 2 en 2. Recuerden que usualmente las operaciones, tanto sumas y multiplicaciones, siempre las hacemos de 2 en 2. Entonces, a esto se va a referir prácticamente. Y no nada más de 2 en 2, sino podemos expandirnos a 4, a 5, la cantidad infinita de términos que yo quiera asociar. Entonces, lo mismo sería aquí. Por ejemplo, si yo pongo un 5 por 1 y luego por 3, esto va a ser lo mismo poner 5 por 1 por 3. 5 por 1 me da 5, por 3, 15. Ahora aquí quedaría 1 por 3, 3 por 5, 15. Entonces me doy cuenta que no se altera el resultado final. Y la última propiedad que vemos es la propiedad distributiva. ¿A qué se refiere la propiedad distributiva? A distribuir. Por ejemplo, aquí vemos que la propiedad distributiva A, que multiplica a la agrupación BC, es simplemente esta A, distribuirla, multiplicarla aquí y multiplicarla aquí. Entonces esta A como que se distribuye multiplicando a todos los términos dentro de ese paréntesis. Entonces esto es lo que voy a hacer aquí. 2 por 5 sería así, 2 por 5, más distribuir este 2 ahora por el 3. Entonces me quedaría 2 por 3. Y nos tiene que dar igual. Aquí me da 10 y aquí me da 6. Entonces esto me queda 16, si nos damos cuenta. Entonces voy a bajar un poquito para que se note. Entonces aquí me doy cuenta que nos da 16. ¿Qué pasa si hago acá? 5 más 3, 8 por 2, 16. Entonces llego a una identidad. Y estas son las tres propiedades básicas de tanto del álgebra como de la aritmética. Con estas propiedades nosotros podemos hacer toda cantidad de operaciones en lo que viene siendo la aritmética, incluso el álgebra, los cuales me van a permitir a mí, pues, no salirme de las pautas, no salirme de las reglas generadas. Por ejemplo, una de las aplicaciones en la propiedad distributiva es lo siguiente: operaciones algebraicas que nos podemos encontrar de este tipo. Aquí sabemos que este 2 se debe distribuir de tal manera que me entrega esto, ¿no? Entonces sería 2 por x me daría 2x más 2 por 3 me daría 6. Y esto obviamente no se puede simplificar, se queda así aplicando ley distributiva. Ahora, vamos a aplicarlo acá. Por ejemplo, si nosotros queremos ahí aplicar la ley distributiva, acá tengo dos términos. Primero la A se distribuye de tal manera que multiplique esto. Entonces me quedaría A que multiplica a x más y. Luego viene más. Y ahora es la B que vamos a distribuir para multiplicarlo aquí. Entonces me quedaría la B que se va a distribuir con x más y. De esta manera, tal como lo vemos así. Entonces, aplicando ahora sí propiedad distributiva, nos quedaría A por X más distribuyendo la A con la Y, me quedaría AY. Y luego aquí, también aplicando la misma distribución, entonces me quedaría B por X y distribuyendo la B me quedaría más BY. Al final se puede simplificar en caso de que así sea, se hace. Aquí no se puede, obviamente. Entonces los resultados aquí quedan así, solamente una forma en cómo estamos aplicando la propiedad distributiva en el álgebra.
¿Te agradó el video o no el video? ¿Qué les pareció? En algún momento nos ha pasado eso, ¿cierto? Ese tipo de operaciones y no hemos sabido por qué el profesor sacó ese valor o por qué multiplicó. Como podemos observar, son valores que ustedes van a encontrar en cualquier tema en el área de matemáticas. Eso también lo encontramos en un momento en la parte de la factorización, que nos tocaba multiplicar, o una ecuación cuadrática que nos tocaba de igual manera elevar algo al cuadrado o realizar ese tipo de ejercicios, ¿no? Como podemos observar ahí, teníamos la tarea, ¿no? Demos un segundo, que ya más o menos la hicimos, ya, que es lo que va a estar en la guía. Y la próxima semana vamos a trabajar ejercicios de operaciones con números reales, ¿no? En este caso con las tres. En el libro vamos a encontrar cinco propiedades, pero vamos a trabajar las tres, ¿no? Las que le estoy poniendo aquí, que son las más importantes. ¿Ya? El libro, ya me imagino que en esta semana ya todos van a tener sus libros, si no ya se los van a entregar antes de la próxima. Esto está en el libro de matemática, en la página 8-9, ustedes igual en la guía va a estar escrito los temas que están viendo aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, me disculpa, una consulta. El libro que usted dice de matemática es el libro del municipio que dieron junto al libro de lenguaje con la mochila. Así Porque es. ese es el único libro que nos han entregado. Para el segundo de bachillerato solo vienen 2 libros, ¿no? El resto hay que ¿Qué bajar. página dijo, mi disculpe? 8 y 9. Ya, mis gracias. Ok, igual en la guía va a estar la página y lo que está como tarea, ¿no? Eso está en la guía, entonces. Sí, en la guía también está. Ok, licenciado. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Mis buenos días. Disculpe, ya mandé el link de la asistencia, es que yo me pude conectar hace un rato nomás porque Ya, no tenía a lo internet. que ahorita cerramos la pantalla, en la siguiente hora ponemos el link de la asistencia, ¿ya? Ahí ya les paso para que todos pongan, porque estoy esperando a que todos vayan ingresando. Apenas ingresemos a la otra aula, ahí ya hacemos la asistencia. Entonces, ¿alguna pregunta más de esta materia? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó todo claro? Todo claro, ya con los videos ya más claro. Seguro, igual en la guía va a estar escrito los videos donde yo saco la información para que ustedes tengan y puedan, en su momento que estén descanso o desocupaditos un poco, puedan trabajar sus actividades, ¿no? Y puedan volver a repetir. En la guía está el link. Así, si no, igual, recuerden que la clase es grabada y lo pueden después descargar o ver. ¿Sí? Ok, licenciado. Listo, entonces vamos a terminar esta hora de matemática, cerramos y volvemos a abrir para poder ingresar a la hora de informática, porque ya nos quedan 2 minutos, ¿sí?